Parte 7. Apéndices. Apéndice número 1. La mística ciudad de Dios. Al hablar del pecado de los demonios, es imprescindible transcribir las páginas de una monja concepcionista del siglo XVII, la venerable Sor María de Jesús de Agreda, 1602-1665, quien afirmó haber recibido revelaciones sobre este punto. La obra donde se habla de estas revelaciones fue titulada La mística ciudad de Dios. No deja de ser sorprendente meditar estos párrafos escritos por una humilde monja que jamás cursó estudios de teología. Es impresionante observar cómo las más complejas y profundas cuestiones de la demonología fueron reveladas por Dios a esta humilde monja. Colocamos a continuación todos los pasajes esenciales referidos al pecado de los demonios. De la tierra dice Moisés que estaba vacía, y no lo dice del cielo, porque en éste crió los ángeles en el instante. Cuando dice Moisés, dijo Dios, sea hecha la luz, y fue hecha la luz, porque no habla solo de la luz material, sino también de las luces angélicas o intelectuales, y no hizo más clara memoria de ellos, porque significarlos debajo de este nombre, por la condición tan fácil de los hebreos en atribuir la divinidad a cosas nuevas y de menor aprecio que los espíritus angélicos. Pero fue legítima la metáfora de la luz para significar la naturaleza angélica y místicamente la luz de la ciencia y gracia con que fueron iluminados en su creación. Había de dividir luego el Señor la luz de las tinieblas y llamar a la luz día y las tinieblas noche. Y no solo sucedió esto entre la noche y día naturales, pero entre los ángeles buenos y malos, que a los buenos dio la luz eterna de su vista y la llamó día y día eterno, y a los malos llamó noche del pecado, y fueron arrojados en las eternas tinieblas del infierno. Para que todos entendamos cuán juntas anduvieron la liberalidad misericordiosa del Criador y vivificador y la justicia de rectísimo juez en el castigo. Número 83. Fueron los ángeles criados en el cielo, en pirio y en gracia, para que con ella precediera el merecimiento al premio de la gloria, que aunque estaban en el lugar de ella, no se les había mostrado la divinidad cara a cara y con la clara noticia, hasta que con la gracia lo merecieron los que fueron obedientes a la voluntad divina. Y así, estos ángeles santos, como los demás apóstatas, duraron muy poco en el primer estado de viadores, porque la creación, estado y término fueron en 3 estancias o mórulas, divididas con algún intervalo en 3 instantes. En el primero fueron todos criados y adornados con gracias y dones, quedando hermosísimas y perfectas criaturas. A este instante se siguió una mórula en que a todos les fue propuesta e intimada la voluntad de su Criador, y se les puso ley y precepto de obrar, reconociéndole por supremo Señor, y para que cumpliesen con el fin para que los había criado. En esta mórula, estancia o intervalo, sucedió entre San Miguel y sus ángeles, con el dragón y los suyos, aquella gran batalla que dice San Juan en el capítulo 12 del Apocalipsis, y los buenos ángeles, perseverando en gracia, merecieron la felicidad eterna, y los inobedientes, levantándose contra Dios, merecieron el castigo que tienen.
Número 84. Y aunque en esta segunda mórula pudo suceder todo muy brevemente, según la naturaleza angélica y en el poder divino, pero entendí que la piedad del Altísimo se detuvo algo con algún intervalo, les propuso el bien y el mal, la verdad y la falsedad, lo justo y lo injusto, su gracia y amistad, y la malicia del pecado y enemistad de Dios, el premio y el castigo eterno, y la perdición para Lucifer y los que le siguiesen, y les mostró su majestad, el infierno y sus penas, y ellos lo vieron todo, que en su naturaleza tan superior y excelente todas las cosas se pueden ver, como ellas en sí mismas, siendo criadas y limitadas, de suerte que, antes de caer de la gracia, vieron claramente el lugar del castigo. Y aunque no conocieron por este modo el premio de la gloria, pero tuvieron de ella otra noticia y la promesa manifiesta y expresa del Señor, con el que el Altísimo justificó su causa y obró con suma equidad y rectitud, y porque toda esta bondad y justificación no bastó para detener a Lucifer y a sus secuaces, fueron como pertinaces, castigados y lanzados en el profundo de las cavernas infernales, y los buenos confirmados en gracia y gloria eterna. Y esto fue todo en el tercer instante, en que se conoció de hecho que ninguna criatura fuera de Dios es impecable por naturaleza. Número 85. Y según el mal efecto que de presente tuvo entonces Lucifer, incurrió en desordenadísimo amor de sí mismo, y le nació de verse con mayores dones y hermosura de naturaleza y gracias que los otros ángeles inferiores. En este conocimiento se detuvo demasiado, y el agrado que de sí mismo tuvo le retardó y entibió en el agradecimiento que debía a Dios, como a causa única de todo lo que había recibido. Y volviéndose a remirar, agradóse de nuevo de su hermosura, gracias y adjudicándoselas y amólas como suyas. Y este desordenado afecto propio no sólo le hizo levantarse con lo que había recibido de otra superior virtud, pero también le obligó a envidiar y codiciar otros dones y excelencias ajenas que no tenía, y porque no las pudo conseguir, concibió mortal odio e indignación contra Dios, que de la nada le había criado, y contra todas sus criaturas. Número 86. De aquí se originaron la desobediencia, presunción, injusticia, infidelidad, blasfemia y casi alguna especie de idolatría, porque deseó para sí la adoración y reverencia debida a Dios. Blasfemó de su divina grandeza y santidad, faltó a la fe y lealtad que debía, pretendió destruir todas las criaturas y presumió que podría todo esto y mucho más, y así siempre su soberbia sube y persevera, aunque su arrogancia es mayor que su fortaleza, porque en ésta no puede crecer en el pecado un abismo, llama a otro abismo. El primer ángel que pecó fue Lucifer, porque consta en el capítulo 14 de Isaías, y éste indujo a otros a que le siguiesen, y así se llama príncipe de los demonios, no por naturaleza, que por ella no pudo tener este título, sino por la culpa. Y no fueron los que pecaron de solo un orden o jerarquía, sino de todas cayeron muchos. Número 87.
y para manifestar cómo se me ha mostrado que honra y excelencia fue la que con soberbia apeteció y envidió Lucifer. Advierto que, como en las obras de Dios hay equidad, peso y medida, antes que los ángeles se pudiesen inclinar a diversos fines, determinó su providencia manifestarles inmediatamente después de su creación el fin para que los había criado de naturaleza tan alta y excelente. Y de todo esto tuvieron ilustración en esta manera. Lo primero, tuvieron inteligencia muy expresa del ser de Dios, uno en sustancia y trino en personas, y recibieron precepto de que le adorasen y reverencias en como a su Criador y sumo Señor, infinito en su ser y con alguna diferencia, porque los ángeles buenos obedecieron por amor y justicia, rindiendo su afecto de buena voluntad, admitiendo y creyendo lo que era sobre sus fuerzas, y obedecieron con alegría. Pero Lucifer se rindió por parecerle ser lo contrario imposible, y no lo hizo con caridad perfecta, porque dividió la voluntad en sí mismo y en la verdad infalible del Señor. Y esto le hizo que el precepto se le hiciese algo violento y dificultoso, y no cumplirle con afecto lleno de amor y justicia, y así se dispuso para no perseverar en él, y aunque no le quitó la gracia, esta remisión y tibieza en obrar estos primeros actos con dificultad, pero de aquí comenzó su mala disposición, porque tuvo alguna debilidad y flaqueza en la virtud y espíritu, y su hermosura no resplandeció como debía. Y a mi parecer, el efecto que hizo en Lucifer esta remisión y dificultad fue semejante al que hace en el alma un pecado venial advertido. Pero no afirmo que pecó venial ni mortalmente entonces, porque cumplió el precepto de Dios. Mas fue remiso e imperfecto este cumplimiento, y más por compelerle la fuerza de la razón que por amor y voluntad de obedecer, y así se dispuso a caer. Número 88. En segundo lugar, les manifestó Dios había de criar una naturaleza humana y criaturas racionales inferiores, para que amasen, temiesen y reverenciasen a Dios, como a su autor y bien eterno, y que a esta naturaleza había de favorecer mucho, y que la segunda persona de la misma Trinidad Santísima se había de humanar y hacerse hombre, levantando a la naturaleza humana a la unión hipotástica y persona divina, y que aquel supuesto hombre y Dios habían de reconocer por cabeza, no solo en cuanto Dios, pero juntamente en cuanto hombre, y le habían de reverenciar y adorar, y que los mismos ángeles habían de ser sus inferiores en dignidad y gracias, y sus siervos. Y les dio inteligencia de la conveniencia, y equidad, justicia y razón, que en esto había, porque la aceptación de los merecimientos previstos de aquel hombre y Dios le había merecido la gracia que poseían y la gloria que poseerán, y que para la gloria de él mismo había sido criado ellos, y todas las criaturas lo serán, porque a todas había de ser superior, y todas las que fuesen capaces de conocer y gozar de Dios habían de ser pueblo y miembros de aquella cabeza, para reconocerle y reverenciarle, y de todo esto se les dio luego mandato a los ángeles.
Número 89. A este precepto, todos los obedientes y santos ángeles se rindieron y prestaron ascenso y obsequio con humilde y amoroso afecto de toda su voluntad. Pero Lucifer, con soberbia y envidia, resistió y provocó a los ángeles sus secuaces a que hicieran lo mismo, como de hecho lo hicieron, siguiéndole a él y desobedeciendo al divino mandato, persuadiéndoles el mal príncipe que sería su cabeza y que tendrían principado independiente y separado de Cristo. Tanta ceguera pudo causar en un ángel la envidia y soberbia y un afecto tan desordenado que fuese causa y contagio para comunicar a tantos el pecado. Número 90. Aquí fue la gran batalla que San Juan dice sucedió en el cielo, porque los ángeles obedientes y santos, con ardiente celo de defender la gloria del Altísimo y la honra del Verbo humanado previsto, pidieron licencia y como beneplácito al Señor para resistir y contradecir al dragón, y les fue concedido este permiso. Pero sucedió en esto otro misterio, que cuando se les propuso a todos los ángeles que habían de obedecer al Verbo humanado, se les puso otro tercer precepto, de que habían de tener juntamente por superiora a una mujer, en cuyas entrañas tomaría carne humana este unigénito del Padre, y que esta mujer había de ser su reina y de todas las criaturas, y que se había de señalar y aventajar a todas, angélicas y humanas, en los dones de gracia y gloria. Los buenos ángeles, en obedecer este precepto del Señor, adelantaron y engrandecieron su humildad, y con ella le admitieron y alabaron el poder y sacramentos del Altísimo. Pero Lucifer y sus confederados, con este precepto y misterio, se levantaron a mayor soberbia y desvanecimiento, y con este desordenado furor apeteció para sí la excelencia de ser cabeza de todo el linaje humano y órdenes angélicos, y que si había de ser mediante la unión hipotástica, fuese con él. Número 91. Y en cuanto al ser inferior a la madre del Verbo humanado y Señora nuestra, lo resistió con horrendas blasfemias, convirtiéndose en desbocada indignación contra el autor de tan grandes maravillas, y provocando a los demás, dijo este dragón: injustos son estos preceptos, y a mi grandeza se le hace agravio, y a esta naturaleza que tú, Señor, miras con tanto amor y propones favorecerla tanto, yo la perseguiré y destruiré. En esto emplearé todo mi poder y cuidado. Y esta mujer, madre del Verbo, la derribaré del estado en que la prometes poner, y a mis manos perecerá tu intento. Número 92. Este soberbio desvanecimiento enojó tanto al Señor que, humillando a Lucifer, le dijo: esta mujer, a quien no has querido respetar, te quebrantará la cabeza, y por ella serás vencido y aniquilado. Y si por tu soberbia entrare la muerte en el mundo, por la humildad de esta mujer entrará la vida y la salud de los mortales. Y de su naturaleza y especie, de estos dos, gozarán el premio y coronas que tú y tus secuaces habéis perdido. Y a todo esto replicaba el dragón con indignada soberbia contra lo que entendía de la divina voluntad y sus decretos. Amenazaba a todo el linaje humano, y los ángeles buenos conocieron la justa indignación del Altísimo contra Lucifer y los demás apóstatas,
y con las armas del entendimiento, de la razón y verdad, peleaban contra ellos. Capítulo 8, número 103. Y fue vista en el cielo otra señal. Vióse un dragón grande y rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 diademas en sus cabezas, y con la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó en la tierra. Después de lo que está dicho, se siguió el castigo de Lucifer y sus aliados, porque a sus blasfemias contra aquella señalada mujer se siguió la pena de hallarse convertido de ángel hermosísimo en dragón fiero y feísimo, apareciendo también la señal sensible y exterior figura. Y levantó con furor 7 cabezas, que fueron 7 legiones o escuadrones, en que se dividieron todos los que le siguieron y cayeron. Y a cada principado o congregación de éstas le dio su cabeza, ordenándoles que pecasen y tomasen por su cuenta incitar y mover a los 7 pecados mortales, que comúnmente se llaman pecados capitales, porque en ellos se contienen los demás pecados y son como cabezas de los bandos que se levantan contra Dios. Estos son soberbia, envidia, avaricia, ira, lujuria, gula y pereza, que fueron las 7 diademas con que Lucifer, convertido en dragón, fue coronado, dándole el Altísimo este castigo, y habiéndolo negociado él como premio de su horrible maldad para sí y para sus ángeles confederados, que a todos fue señalado castigo y penas correspondientes a su malicia y a haber sido autores de los 7 pecados capitales. Número 104. Los 10 cuernos de las cabezas son los triunfos de la iniquidad y malicia del dragón y la glorificación y exaltación arrogante y vana que él se atribuye a sí mismo en la ejecución de los vicios. Y con estos depravados afectos, para conseguir el fin de su arrogancia, ofreció a los infelices ángeles su depravada y venenosa amistad y fingidos principados, mayorías y premios. Y estas promesas, llenas de bestial ignorancia y error, fueron la cola con que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, que los ángeles estrellas eran, y si perseveraban, lucieran después con los demás ángeles y justos, como el sol y en perpetuas eternidades. Pero arrojólos el castigo merecido en la tierra de su desdicha hasta el centro de ella, que es el infierno, donde carecerán eternamente de luz y de alegría. Capítulo 9, número 106. Y sucedió en el cielo una gran batalla. Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón, y el dragón y sus ángeles peleaban, habiendo manifestado el Señor lo que está dicho a los buenos y malos ángeles. El santo príncipe Miguel y sus compañeros, por el divino permiso, pelearon contra el dragón y sus secuaces, y fue admirable esta batalla, porque se peleaba con los entendimientos y voluntades. Número 107. Con estas armas peleaban San Miguel y sus ángeles, y combatían como con fuertes rayos al dragón y a los suyos, que también peleaban con blasfemias. Pero a la vista del santo príncipe, y no pudiendo resistir, se deshacía en furor, y por su tormento quisiera huir, pero la voluntad divina
ordenó que no solo fuese castigado, sino también fuese vencido, y a su pesar conociese la verdad y poder de Dios, aunque blasfemando decía: injusto es Dios en levantar a la humana naturaleza sobre la angélica. Pero San Miguel le replicó: ¿quién hay que pueda igualar y comparar con el Señor que habita en los cielos? Libro primero, capítulo 9, número 110. El que en su pensamiento hería a las gentes fue traído a los infiernos, como dice Isaías capítulo 14, a lo profundo del lago, y su cadáver entregado a la carcoma y gusano de su mala conciencia, y se cumplió en Lucifer todo cuanto dice en aquel lugar el profeta Isaías capítulo 14. Apéndice número 2. El Leviatán y el Behemoth. Hay un texto de la Sagrada Escritura que los santos padres han aplicado a Satán. El texto del profeta Ezequiel está dirigido contra el príncipe de Tiro, pero el lector enseguida se dará cuenta de que esos versículos se aplican mejor a Satán que a un ser humano. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabada belleza. En el Edén, jardín espléndido habitabas. Toda suerte de piedras preciosas eran tu vestido. Tú eras un querubín consagrado como protector. Yo te había establecido tal, estabas en la montaña santa de Dios y te paseabas en medio de piedras de fuego, hasta que se descubrió en ti la iniquidad. Se engrió tu corazón por tu belleza, echaste a perder tu sabiduría por tu esplendor. He hecho brotar un fuego de en medio de ti que te ha devorado. Ezequiel 28, versículo 12 y siguientes. Existe un segundo texto del profeta Isaías al que le sucede lo mismo que al primer texto aducido. Los versículos se aplican mejor a otra figura del mundo demoníaco que al príncipe babilónico al que iban dirigidos. ¿Cómo has caído del cielo, astro rutilante, hijo de la aurora? Has sido arrojado a tierra, tú que vencías a las naciones. Tú dijiste en tu corazón: el cielo escalaré, por encima de las estrellas de Dios elevaré mi trono. Por el contrario, al Seol has sido precipitado. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Si nos fijamos en estos dos textos de Isaías y Ezequiel, nos daremos cuenta de que ocultamente se nos está hablando de Satán en el de Ezequiel y de Lucifer en el de Isaías. Por eso, en el segundo texto se nos dice que era un astro rutilante, hijo de la aurora, pues Lucifer significa estrella de la mañana. Normalmente, la tradición ha identificado la figura de Satán y Lucifer. Sin embargo, algunos exorcistas han advertido, entre ellos el padre Amort, que son dos demonios distintos, los dos demonios más altos en la jerarquía demoníaca. En apoyo de esta distinción entre el diablo y Lucifer vendrían los textos del libro de Job referidos al Leviatán y al Behemoth. La tradición judía y patrística siempre entendió que Leviatán era figura que representaba a Satán. Pero entonces, ¿quién era el Behemoth? La figura de Lucifer, entendida no como sinónimo del diablo, sería la respuesta. Para ver tales diferencias, coloco a continuación el texto de Job, capítulo 40, versículo 15 al 41 y 26, referido a tales seres.
He aquí el behemoth, yo crié contigo. Hierba cual buey come, ve, pues su fuerza en sus riñones y su vigor en los músculos de su vientre. Atiesa su cola como un cedro, los nervios de sus músculos están entrelazados. Sus huesos son tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Es la obra maestra de Dios. Dióle su espada, su hacedor como presente, pues tributo le aportan las montañas, así como todas las bestias salvajes que allí retosan. Bajo los lotos se tumba, en escondrijo de cañas pantanosas. Los lotos le recubren de sombra, rodéanle los sauces del torrente. Si el río está bravío, él no se conmueve, tranquilo está, aunque salte el Jordán hasta su boca. ¿Se le prenderá acaso por sus ojos? ¿Se le taladrará con espinas la nariz? ¿Pescarás con anzuelo al leviatán y con cordel sujetarás su lengua? Por su nariz harás pasar un junco y con gancho taladrarás su quijada. ¿Multiplicará él hacia ti sus ruegos? ¿Te hablará lisonjas? ¿Celebrará alianza contigo? ¿Lo tomarás por servidor perpetuo? ¿Jugarás tú con él, con un pájaro, y lo atarás como a uno de tus gorriones? ¿Traficarán con él tus asociados? ¿Se les repartirán entre los mercaderes? ¿Acribillarás de dardos su piel y con el arpón de peces su cabeza? Pon sobre él tu mano, piensa ya en el combate, no volverás a hacerlo. He aquí que su esperanza queda burlada, con solo su vista es derribado. ¿No es cruel cuando se le despierta? ¿Y quién es el que ante él se mantendrá? ¿Quién me ha adelantado algún servicio para que yo le pague? No silenciaré sus miembros, ni lo que al vigor respecta y a la gracia de su estructura. ¿Quién ha alzado la delantera de su vestido? En su doble coraza, ¿quién penetra? Las puertas de su boca, ¿quién abrió? En derredor de sus dientes hay espanto. Su espalda son hileras de escudos, clausurada cual por sello de piedra. Están aproximados uno a otro, y ni un soplo pasa entre ellos. Cada cual a su compañero está pegado. Forman bloque y no se separan. Su estornudo hace brillar la luz, y son sus ojos cual los párpados de la aurora. De su boca brotan antorchas, chispas de fuego se escapan. De sus narices sale humareda, cual del caldero encendido e hirviente. Su aliento enciende los carbones y una llama emerge de su boca. En su cuello asiéntense la fuerza y ante él brinca la violencia. Las pápadas de su carne son compactas, se le presiona y no se mueven. Su corazón es duro cual piedra, y duro como piedra molar inferior. Su erguimiento temen los adálides, y ante las fracturas se retiran. A quien da alcance la espada, nada supone, ni la lanza, ni el arma arrojadiza, ni la punta de saeta. Considera el hierro como paja, al bronce cual madera carcomida. No le pone en fuga el disparo del arco, pajilla le resultan las piedras de la honda. Cual pajilla repunta el arma arrojadiza, y se burla del silbido del venablo. Debajo de sí lleva puntas de teja, un trillo imprime sobre el lodo. Hace hervir el abismo como olla, trueca el mar en pebetero. Tras sí va dejando vereda luminosa, una melena cana diríase el abismo. No hay en la tierra parejo suyo, él, creado impávido,
a todo ser altivo mira de frente. Es rey sobre todas las bestias feroces. Como se ve, la Biblia dedica casi íntegros 2 capítulos a la descripción de los seres más grandiosos creados por la mano de Dios. Yahvé no tendrá inconveniente alguno en elogiar en su libro santo la grandeza de la naturaleza de la criatura que su mano creó. Estamos hablando ni más ni menos de la obra que coronaba su creación visible e invisible en cuanto a la naturaleza, no en cuanto a la gracia. Ahora, sin embargo, es otra la criatura que ha sido coronada. Ellos, ex natura, nacieron como príncipes de la creación, y sin embargo, otra criatura, una sierva, ha sido coronada como reina de los ángeles ex gratia. Hecha esta salvedad, y volviendo al capítulo 40 y 41 de Job, Dios está ahí hablando de la obra creada más sublime, de la culminación de su creación. De una de ellas se dice que es la obra maestra. Es tradición extrabíblica afirmar que se reveló el más bello de los ángeles. De todas maneras, aunque la palabra de Dios elogia el poderío que les confirió y la grandeza que poseen, las describe como monstruos, como seres malignos, dignos de temor, seres de los que hay que alejarse. Estas 2 naturalezas angélicas, Satán y Lucifer, las describirá bajo la apariencia de 2 figuras mitológicas preisraelíticas, 2 gigantes figuras procedentes del caos inicial, 2 figuras que ya aparecían en la mitología ugarítica de la mitad del 2º milenio antes de Cristo. Leviatán, Satán, la serpiente antigua, el dragón, aparece bajo la forma de un monstruo marítimo, habitante del abismo. Behemoth, Lucifer, no es descrito como un engendro gigantesco que, aunque habita las profundidades de las ciénagas, es un formidable monstruo terrestre. Expresamente se nos dice de él que es la obra maestra de Dios. Es posible que aunque Satán fuera el que acabó siendo el más maligno de todos los ángeles que se rebelaron, él se hizo el más perverso de todos. Sin embargo, Lucifer puede que fuera superior en naturaleza. El nombre de estrella de la mañana parece indicar esta preeminencia de naturaleza, y la aseveración de que Behemoth y no Leviatán fuera la obra maestra del Creador de nuevo aparece confirmar esta hipótesis. Si comparamos estos textos referidos al Leviatán y el Behemoth con los de Ezequiel e Isaías, sacamos varias conclusiones. El diablo fue el sello de la perfección, un querubín consagrado como protector, sabio y bello, mientras que Lucifer fue la obra maestra de Dios, el que le dio una espada. Su nombre hace referencia a la luz. Luego brillaba como una luz especial y única en el firmamento de las naturalezas angélicas. La tradición presenta a Satán como el más perverso y el que lideró la rebelión, pero Lucifer es la estrella de la mañana. Esta existencia de 2 grandes figuras infernales, en vez de una sola, rompe la fácil idea de pensar que Satán es como el dios del lado maligno, pues, le guste o no a Satán, lo dicho indicaría que a pesar del liderazgo del diablo, las turbas infernales tienen 2 grandes figuras demoníacas. Este tipo de dualidades en la cúspide siempre son una mortificación para los soberbios.
no deja de tener algo de gracia el que ni en esto el diablo haya podido tener todo a su gusto. Tras las siguientes consideraciones teológicas, no me resisto a tratar de hacer una exégesis espiritual del texto de Job. De Behemoth se nos habla de su fuerza, de su vigor, de los músculos de su vientre. Se nos dice que posee una cola que es como un cedro. Bien es sabido que un simple cocodrilo con su cola podía no solo matar a un hombre, sino partir una barca sin problema. La cola de un cocodrilo es un arma formidable, cuajada de músculos, incontenible ni entre muchos hombres ni cuerdas. Se nos dice que su estructura es como de bronce y hierro, y se añade que el Creador le dio su espada. La espada solo se da a un guerrero. Un espíritu angélico solo puede hacer la guerra de un modo intelectual, de modo que esa espada era una espada intelectual. El versículo tributo le aportan las montañas, así como todas las bestias salvajes que allí retosan, se podría entender de la siguiente manera: las montañas son símbolo de los más elevados y grandiosos espíritus angélicos, que como montañas se elevan sobre el resto. Todos reconocen la grandeza que Dios derramó en él. Es el tributo. Las bestias salvajes son símbolo de los demonios, espíritus que se han transformado en seres bestiales, siendo tan poderosos que nada le conmueve. Sin embargo, vive en escondrijos y pantanos. ¿Se le prenderá acaso por sus ojos? ¿Se le taladrará con espinas la nariz? Dado que el ojo es símbolo del conocimiento, este versículo se puede interpretar que ni con el conocimiento ni por la fuerza se le puede dominar. Del Leviatán se dice que vive en el Tehom, el océano originario. El mar en el Apocalipsis se dice que simboliza la multitud de las gentes. En medio de ese mar, el Leviatán se mueve y bucea. No es posible pescarlo, ni atraparlo, ni atarlo. No es posible sujetar su lengua. Jamás te rogará, es altivo y soberbio. No es posible hacer un pacto ni alianza con él. Se trata de un ser bestial que solo busca devorarte. No es posible traficar con él. Él no sirve a tus fines. Acabas al final en sus garras. ¿Acribillarás de dardo su piel y con el arpón de peces su cabeza? Es imposible atravesar su piel, pero la mujer ha aplastado su cabeza. Pon sobre él tu mano, no volverás a hacerlo. No se puede decir de un modo más gráfico que no se puede jugar con el demonio. El que enrede o pacte con el demonio comprobará que con él no se juega, que jamás se le invoca en vano. He aquí que su esperanza queda burlada, con solo su vista es derribado. A la vista del poder, fuerza y furor de Satán, se pierde la esperanza de la salvación. Solo con verlo uno queda desalentado, sin esperanza de sobrevivir al combate. Los testimonios de todos los santos que han sufrido las tentaciones del diablo en la noche oscura son concordantes. Sin Dios que le pusiera coto, el combate de un alma con él sería tan desigual que no habría posibilidad de resistir sus embates. ¿Y quién es el que ante él se mantendrá? Dios solo permite a Satán tentar a un alma cuando ésta ya está muy curtida en la lucha ascética y fortalecida por la gracia, y solo con la ayuda de Cristo sale victoriosa el alma.
Este combate del que se habla es espiritual, pero Dios le pone límites a su acción en el alma y en el cuerpo, pues su naturaleza angélica, de la más alta jerarquía, le permitiría provocar enfermedades, accidentes, desastres y, en definitiva, matar a voluntad. Por eso dice la Biblia, ¿no es cruel cuando se le despierta? Los que le despiertan son aquellos que le invocan. Los que le invocan no saben qué fuerzas están despertando. ¿Quién me ha adelantado algún servicio para que yo le pague? Cuanto hay bajo todos los cielos, mío es. Este versículo es una intervención de Satán. Él se pregunta que a quién debe pagarle algo, pues cree que no debe nada a nadie. En su soberbia, afirma que cuanto hay bajo los cielos es suyo por razón del pecado. Además, es el príncipe de este mundo. Sabe que los cielos son de Dios, pero reclama que ha conquistado la tierra con sus seducciones, sembrando el pecado, el odio, la guerra. Pero a pesar de todo este engreimiento, a Dios no le duelen prendas a la hora de elogiar la culminación de su creación, que es Él, y por eso dice Yahvé: no silenciaré sus miembros, ni lo que al vigor respecta y la gracia de su estructura. ¿Quién ha alzado la delantera de su vestido? En su doble coraza, ¿quién penetra? Las puertas de su boca, ¿quién abrió? En derredor de sus dientes hay espanto. Su espalda son hileras de escudos, clausurada cual por sello de piedra. Están aproximados uno a otro y ni un soplo pasa entre ellos. Cada cual a su compañero está pegado. Forman bloque y no se separan. Esta referencia a los escudos nos da idea de sus dimensiones. Cada escama es del tamaño de un escudo. Cuando dice que ni un soplo pasa entre ellos, podemos recordar que soplo, en latín spiritus, se puede interpretar como que en Satán el Espíritu Santo con sus inspiraciones no puede penetrar. Está herméticamente cerrado, forman bloque, no se separan. Nada ya entra en él. Su estornudo hace brillar la luz, y son sus ojos cual los párpados de la aurora. De su boca brotan antorchas, chispas de fuego que escapan. De sus narices sale humareda, cual de caldero encendido e hirviente. Su aliento enciende los carbones y una llama emerge de su boca. Esta figura mítica exhala llamas de su boca como un dragón. De hecho, este es el dragón del que se habla en el Apocalipsis. Su corazón es duro, cual piedra, y duro como piedra molar inferior. Este versículo se refiere a su fortaleza, pero también a su corazón, duro e inmisericorde. Algunos exégetas, contra la tradición ininterrumpida del pueblo hebreo, han afirmado que el Leviatán es el cocodrilo. Es sorprendente cómo los exégetas mantienen sus teorías aferrándose a ellas y despreciando todo lo que en el texto no les encaja. El texto afirma claramente, de un modo que no es oscuro, cosas que no encajan con el cocodrilo. Se dice que vive en el mar, que exhala llamas de su boca, que hace hervir el abismo como olla. Esos son detalles concretos, pero el texto entero indica que se está hablando de algo más que un mero animal. Hecho este inciso para los exégetas, prosigamos con el análisis del pasaje. A todo ser altivo, mira de frente.
es rey sobre todas las bestias feroces. Antes se ha elogiado mucho al Behemoth, pero en ningún momento se le ha llamado rey. Lucifer es la obra maestra de Dios, pero Satán es el rey sobre todas las bestias feroces. Creo que estos pasajes de Job dejan claro que uno es superior en naturaleza y otro en perversidad y maldad. A quien da alcance la espada, nada supone, ni la lanza, ni el arma arrojadiza, ni la punta de saeta. Considera el hierro como paja, al bronce cual madera carcomida. Hay hombres soberbios y poderosos que se creen invulnerables y no saben que si una naturaleza angélica maligna quiere matar a alguien y Dios se lo permite, ni los muros podrán evitar que entre donde quiera, ni las armas ni los guardaespaldas le contendrán, ni todo el poder del mundo podrá evitar que haga su daño. Debajo de sí lleva puntas de teja, un trillo imprime sobre el lodo. Cuando uno ve los terribles paisajes de ruinas de la guerra, poéticamente es como si por allí hubiera pasado este monstruo con su vientre como un trillo arrasándolo todo. Además, ya hemos dicho que el mar simboliza la multitud de los pueblos, de manera que Él, el sembrador de la guerra y la muerte, hace hervir el abismo como olla, trueca el mar en pebetero. Él instiga para que el mar de los pueblos se inflame con el fuego del odio y la guerra. Tras sí va dejando vereda luminosa, una melena cana, diríase el abismo. Esta melena, es decir, esta estela, como la que dejan los barcos, son las vidas de los hombres que arrastra y destruye a su paso por las gentes. No hay en la tierra parejo suyo, Él creado impávido. Sí, eso lo he comprobado en los exorcismos. El diablo aparenta no temer a nadie ni a Dios. Puedo asegurar que no parece que exista en él temor de Dios, solo odio, pero existe en él un cierto conocimiento de que Dios lo puede todo y le puede castigar. Lo que sucede es que no quiere pensar en ello porque tal pensamiento le tortura. En cierto modo, se puede decir que habla con furia de Dios y hasta blasfema de Él, pero aunque no quiere temerlo y habla como si no le temiera, en realidad su inteligencia le dice que Él es omnipotente. El diablo teme a Dios, aunque no quiera reconocerlo ni pensar sobre ello. Pero hasta su inteligencia deformada le recuerda una y otra vez que debe temerle, pues al final de los tiempos será arrojado al lago de fuego y azufre, símbolo del sufrimiento eterno que le producirá su propia iniquidad soportada por los siglos de los siglos. Pienso que ese lago no será otra cosa más que el símbolo de ese sufrimiento. No será, por supuesto, nada físico, sino ni siquiera algo creado por Dios para producir sufrimiento. Si el mar simboliza la multitud de los pueblos, de ese mar solo se condenará un lago que será de fuego y remordimiento. Apéndice número 3. El demonio y las reglas de San Ignacio de Loyola. Acerca del modo de actuar el demonio a la hora de tentar un alma, transcribimos las profundas palabras de San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, cuando en las reglas para discernir espíritus escribió: Primera regla: en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo
proponerles placeres aparentes, haciéndoles imaginar deleites y placeres de los sentidos para conservarlos y hacerlos crecer más en sus vicios y pecados. Segunda regla: en las personas que van intensamente purgando sus pecados y devienen mejor subiendo en el servicio de Dios nuestro Señor, sucede de contrario al de la primera regla, porque entonces es propio del mal espíritu morder, con escrúpulos, entristecer y poner obstáculos inquietando con falsas razones para que no se pase adelante. Regla número 12. El enemigo es débil ante la fuerza y fuerte ante la condescendencia. De la misma manera, es propio del enemigo debilitarse y perder ánimo, huyendo sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciéndolo diametralmente opuesto. Y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de la naturaleza humana, cuando intenta realizar su dañina intención con tan crecida malicia. Regla número 14. Se comporta como un caudillo para conquistar y robar lo que desea, porque así como un capitán y caudillo de un ejército en campaña, asentando su campamento y mirando las fuerzas o disposiciones de un castillo, le combate por la parte más débil. De la misma manera, el enemigo de la naturaleza humana, rodeando, mira en torno a todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos haya más débiles y más necesitados para nuestra salvación eterna, por allí nos combate y procura tomarnos.